¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La Marquesita del Diablo. Me llamo Laura Morales. Y vivo en una pequeña casa en las afueras de Mérida, Yucatán. Desde la ventana de mi habitación, puedo ver el camino polvoriento que lleva al pueblo, un camino que cada día parece más largo y solitario. Todo comenzó hace un par de meses, con la desaparición de Ana, mi mejor amiga. Recuerdo el día que la vi por última vez. Estábamos sentadas en el parque principal, comiendo marquesitas y riendo de cualquier tontería. El aire era cálido y húmedo, como suele ser aquí, y el sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el suelo. Podía oler el dulce aroma de los puestos de marquesitas mezclado con el perfume floral que siempre usaba Ana. Ella llevaba un vestido floreado que le encantaba y su cabello oscuro brillaba bajo el sol. Me contó sobre sus planes de estudiar en la capital, su emoción era contagiosa. Recuerdo el sonido de su risa, clara y melodiosa, que parecía llenar todo el parque. Ahora, ese sonido es solo un eco lejano en mi memoria. Esa noche, después de dejarla en su casa, sentí una extraña inquietud. Una sensación de ser observada que me caló hasta los huesos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Las calles estaban desiertas, iluminadas tenuemente por las farolas anaranjadas. El aire nocturno olía a tierra mojada y jazmines, un aroma que normalmente me tranquilizaba, pero esa noche solo intensificó mi nerviosismo. Pensé que era solo mi imaginación, pero esa sensación no me abandonó en toda la noche. Me acosté, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, sintiendo una opresión en el pecho que no me dejaba respirar. Al día siguiente, Ana no apareció. Ni en la escuela, ni en su casa. Nadie sabía nada de ella. Sus padres estaban desesperados, la policía comenzó una investigación, pero no encontraron ninguna pista. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Recuerdo la expresión de dolor en el rostro de la madre de Ana, sus ojos hinchados de tanto llorar. Me abrazó con fuerza, como si yo pudiera traerla de vuelta. Pero no pude. Con el paso de los días, la esperanza de encontrarla con vida se fue desvaneciendo. El pueblo entero se sumió en un silencio sombrío. Las calles se volvieron más vacías, las risas se apagaron y el miedo comenzó a apoderarse de todos nosotros. Los niños dejaron de jugar en el parque, los adultos evitaban salir de sus casas después del anochecer. El pueblo, antes lleno de vida y alegría, se había convertido en un lugar fantasmal. Entonces, comenzaron las otras desapariciones. Primero fue don Roberto, el dueño de la tienda de abarrotes, un hombre amable y conocido por todos. Siempre tenía una sonrisa para todos y un dulce para los niños. Recuerdo el olor a pan fresco que emanaba de su tienda cada mañana. Luego, la maestra de la escuela primaria, la señorita Elena, una mujer dedicada y querida por sus alumnos. Siempre tenía tiempo para escuchar a sus alumnos y ayudarlos con sus problemas. Recuerdo su voz suave y paciente, que transmitía calma y seguridad. Y así, uno tras otro, los habitantes del pueblo comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. La policía estaba desconcertada. No había señales de violencia, ni de robo, ni de secuestro. Simplemente,
las personas desaparecían. Como si se evaporaran en el aire. Comenzaron a circular rumores sobre brujería y fuerzas sobrenaturales. La gente encendía velas y rezaba para protegerse del mal. Pero nada parecía funcionar. Yo comencé a sentirme cada vez más paranoica. La sensación de ser observada se intensificó. Constantemente miraba por encima del hombro, buscando una sombra, una señal, algo que explicara lo que estaba sucediendo. Pero no encontraba nada. Las sombras de los árboles parecían moverse por sí solas, los ruidos nocturnos se volvían más intensos y amenazantes. Sentía que algo me acechaba, esperando el momento oportuno para atacarme. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, comencé a escuchar murmullos inaudibles. Voces bajas y susurrantes que parecían provenir de las paredes. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación, del estrés y la falta de sueño. Pero los murmullos se hicieron más fuertes, más claros, hasta que pude distinguir algunas palabras. Ella es la siguiente. No escapará. Pronto será nuestra. El terror me invadió. Me tapé los oídos con las manos, intentando bloquear los murmullos, pero no funcionaba. Las voces seguían ahí, dentro de mi cabeza, atormentándome. Sentía que mi cordura se desvanecía poco a poco. Me levanté de la cama y corrí hacia la ventana. Miré hacia el camino polvoriento, buscando algo que explicara lo que estaba sucediendo. Y entonces lo vi. Una figura oscura, parada al final del camino, observándome. Era una silueta alta y delgada, envuelta en una capa negra. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Era como si pudiera sentir el frío de su mirada a través del cristal de la ventana. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. El miedo me había petrificado. La figura permaneció allí durante varios minutos, sin moverse, sin decir nada. Luego, lentamente, comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba parecía resonar en mi interior, aumentando mi terror. Cerré las cortinas de golpe y me alejé de la ventana. Me refugié en un rincón de la habitación, temblando de miedo. Sabía que esa figura era la responsable de las desapariciones. Sabía que venía por mí. Ya no me sentía segura en mi propia casa. Durante días, me encerré en mi casa, evitando salir a la calle. No contestaba el teléfono, no abría la puerta a nadie. Vivía con el terror constante de que la figura oscura apareciera en cualquier momento. Me alimentaba a base de galletas y agua, apenas dormía, y saltaba al menor ruido. La casa se había convertido en mi prisión. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala, leyendo un libro, comencé a sentir un olor extraño. Un olor fuerte y penetrante, como a azufre quemado. El olor se intensificó rápidamente, llenando toda la casa. Me recordó al olor de los fuegos artificiales después de una celebración, pero mucho más intenso y nauseabundo. Entré en pánico. Sabía que ese olor era una señal. Sabía que la figura oscura estaba cerca. Sentía que el aire se volvía más denso y pesado, dificultando mi respiración. Comencé a buscar el origen del olor, revisando cada habitación, cada rincón de la casa. Pero no encontraba nada. El olor parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Era como si el propio aire estuviera impregnado de azufre. Finalmente, llegué a mi habitación. Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Y entonces lo vi. En el centro de la habitación, flotando en el aire, había una esfera de luz oscura. Era una masa informe y palpitante, que emitía un brillo siniestro. El olor a azufre era aún más fuerte aquí. Podía sentir el calor emanando de la esfera, un calor opresivo y sofocante. La esfera comenzó a moverse hacia mí, lentamente, pero de forma inexorable. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el terror. Mi mente se había quedado en blanco, incapaz de pensar o reaccionar. La esfera se acercó cada vez más, hasta que me tocó.
Sentí un frío intenso, como si mi sangre se congelara. Luego, todo se volvió oscuro. Desperté en mi cama, sudando y temblando. La casa estaba en silencio. El olor a azufre había desaparecido. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una pesadilla provocada por el miedo y la tensión? Me levanté y caminé hacia la ventana. Abrí las cortinas y miré hacia el camino polvoriento. El sol brillaba intensamente, iluminando el paisaje. Todo parecía normal. Los pájaros cantaban, el viento soplaba suavemente entre los árboles. Pero entonces lo vi. En el camino, a lo lejos, estaba parada la figura oscura. Me observaba. Y en su mano, sostenía algo. Una marquesita. La marquesita que Ana y yo habíamos compartido el día de su desaparición. La reconocí al instante. Ahora sé que no fue un sueño. Sé que la figura oscura está ahí, esperando. Sé que vendrá por mí. Y sé que no hay escapatoria. Cada noche, los murmullos regresan, más fuertes, más claros. Me repiten que soy la siguiente, que pronto seré de ellos. Y el olor a azufre se hace presente cada vez más seguido, recordándome que el final está cerca. Ya no duermo, ya no como, ya no vivo. Solo espero. He perdido la noción del tiempo. Los días y las noches se confunden en una sola pesadilla. Pero lo peor de todo es la culpa. La culpa de no haber hecho nada para salvar a Ana, a don Roberto, a la señorita Elena. La culpa de saber que pronto me reuniré con ellos, en un lugar oscuro y desconocido. La culpa de saber que el pueblo entero está condenado. Me pregunto qué les habrá pasado, dónde estarán ahora. ¿Estarán sufriendo? ¿Estarán esperando a que alguien los rescate? A veces, salgo al jardín y me quedo mirando el camino polvoriento. Espero ver a Ana regresar, con su vestido floreado y su sonrisa radiante. Pero sé que es una esperanza vana. Ana se ha ido para siempre. Y yo, pronto la seguiré. Recuerdo su promesa de que siempre estaríamos juntas. Ahora sé que esa promesa no se cumplirá. Pero antes de que me vaya, quiero dejar constancia de lo que está sucediendo. Quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien recuerde nuestros nombres. Quiero que alguien sepa que existimos, que fuimos parte de este pueblo. Porque aunque desaparezcamos, no queremos ser olvidados. No queremos ser solo un número más en la lista de desaparecidos. Queremos que nuestra historia sea contada. Anoche, mientras escribía esto, escuché un ruido en la puerta principal. Un golpe suave, pero insistente. No me atreví a abrir. Me quedé paralizada, esperando lo peor. Sentía que el corazón me latía con tanta fuerza que iba a explotar. Luego, escuché una voz. Una voz suave y dulce, como la de Ana. La reconocí al instante. Pero algo no estaba bien. Su voz sonaba lejana y distorsionada, como si viniera de otro mundo. Laura, ábreme. Tengo frío. No sé qué hacer. No sé si es ella de verdad o si es una trampa. Pero no puedo evitar sentir la esperanza de que sea Ana, de que haya regresado. Necesito saberlo. Necesito verla. Tal vez, solo tal vez, haya una forma de escapar de esta pesadilla. Tal vez, juntos, podamos enfrentarnos a la figura oscura y romper la maldición que pesa sobre nuestro pueblo. Quizás todavía haya esperanza. Pero también sé que es muy probable que sea una trampa. Que la figura oscura esté usando la voz de Ana para atraerme. Y que si abro la puerta, me encontraré con mi final. Esa posibilidad me aterra, pero la incertidumbre es aún peor. Pero no puedo seguir viviendo con este miedo. No puedo seguir esperando a que la muerte me encuentre. Necesito saber la verdad. Necesito enfrentarme a lo que sea que esté detrás de la puerta. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, me levanto de la silla y camino hacia la puerta. Mis manos tiemblan mientras alcanzo la manija. Tomo la manija y respiro hondo.
Cierro los ojos por un momento, reuniendo todas mis fuerzas. Estoy lista. Lista para lo que sea que me espere al otro lado. Lista para enfrentar mi destino. Y al abrirla veo, en el umbral, una figura infantil, cubierta de polvo, con los ojos vacíos. Su piel es pálida y translúcida, como si estuviera hecha de cera. En su mano sostiene una marquesita a medio comer, y de su boca brotan murmullos ininteligibles, mientras una sombra se extiende desde su espalda, llenando el espacio con un olor acre a azufre quemado. La figura levanta la vista, y me mira directamente a los ojos. Sonríe. Una sonrisa que no es una sonrisa, sino una mueca de horror.